Bueno, como les hablaba de la actualidad, justamente vamos a nombrar los puntos en común, es decir, más allá de las líneas que existen en la esquizofrenia, sí vemos que este perfil de personas presentan un tipo de psicosis crónica. ¿Por qué decimos crónica? Porque es un tipo de enfermedad, de psicopatología que actualmente tiene tratamiento. El tratamiento se basa primero que nada en antipsicóticos típicos o atípicos, son dos subtipos de psicofármacos, más psicoterapia. Es una psicoterapia adaptada a la psicosis, por supuesto, no es la psicoterapia convencional. Uno tiene que hacer una especialidad en este tipo de psicosis específicamente, y también acompañamiento a las familias, porque el acompañamiento a la familia, entre otras cosas, se le sugiere al paciente que haga lo que se llama laborterapia. Este perfil de paciente se trabaja mucho en que tengan estrategias y rutinas diarias. Funcionan muy bien con este tipo de abordajes integrales, ¿sí? Abordajes multimodales. Pero bueno, corramos un poco la parte del tratamiento y hablemos más sobre el diagnóstico. Vamos a hablar de 4 grandes tipos de esquizofrenias. Primero vamos a hablar de la esquizofrenia hebefrénica, de la esquizofrenia paranoide, de la esquizofrenia catatónica y de la esquizofrenia simple. Si ustedes ven, se mantienen los mismos nombres que ya hablábamos desde el siglo XVIII. Pero lo que ocurría, como Calhoun, por ejemplo, es que cada desarrollador hablaba de parte distinta. ¿Y qué es Kraepelin? Por eso decimos que es Kraepelin el padre de la esquizofrenia, por más que Bleuler es el que le pone el nombre, porque Kraepelin es el que integra, el que dice, no, che, todas estas enfermedades que están desarrolladas como en paralelo, en realidad son una misma enfermedad con diferentes manifestaciones. Cada uno de estos 4 grandes cuadros que yo le voy a decir van a tener sus propias características. Y los 3 primeros, la hebefrenia, la esquizofrenia paranoide y la catatonía, tienen siempre un sistema afectado preponderantemente y luego algunos síntomas que lo acompañan. Cada uno de los 3 usted tiene que saber con claridad cuál es el principal sistema afectado. Esto no ocurre en la esquizofrenia simple, que ya voy a explicar un poquito de qué se trata. Vamos a empezar entonces por la esquizofrenia simple, que yo les decía hace un momento, para descartar esto de los sistemas afectados. Primero, que la esquizofrenia simple, como yo les decía, lo que hay es un empobrecimiento progresivo de la vida psíquica de la persona y luego de la vida afectiva. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto progresivamente va quedando como desadaptado, corrido, retraído de la vida en sociedad, ¿sí? Es muy progresivo. Esto avanza con ausencia de síntomas activos, de síntomas positivos. Habitualmente son infrecuentes los delirios, las alucinaciones. Lo que presenta más bien el sujeto son rasgos de retracción, rasgos esquizoides de personalidad y a la vez de ciertas conductas de extravagancia, ¿sí? Es una enfermedad crónica, es insidiosa, es lenta y progresiva, la esquizofrenia simple. Y lo que ocurre es que el sujeto cada vez se va retrayendo más en su vida psíquica. Hay un abandono de las actividades habituales, la persona progresivamente deja de asearse, de bañarse, de acudir a reuniones sociales, de acudir a su trabajo, puede estar con síntomas o características de perplejidad, ¿sí? Apatía hacia situaciones que habitualmente le interesaban, abulia. Y llega un momento tal, yo les dije que es lento y progresivo, avanzando la enfermedad, llega un punto tal en donde el sujeto ya no puede siquiera valerse de sí mismo y necesita asistencia permanente y hasta hospitalización. Vamos a decir que de los 4 grandes tipos de esquizofrenia, probablemente la esquizofrenia simple y sea la que tiene peor pronóstico. En la esquizofrenia hebefrénica, el principal sistema afectado es el emocional, el de los afectos, ¿sí? Ahí vamos a notar de manera preponderante las alteraciones en el sujeto. Hebefrénica, su nombre viene de una edad juvenil. Decimos que este tipo de esquizofrenia aparece generalmente entre los 15, 16, 17 años, máximo 25. Tiene un inicio bien precoz, las alteraciones son de tipo emocionales y el sujeto previamente ya tenía características de personalidad que por ahí llamaban la atención, pero más bien personas solitarias, un poco más aisladas, tímidas, temerosas, aparentemente inseguras, ¿sí? Pero con distanciamiento emocional de los otros, siempre como muy protegidas, vamos a decir. Cuando irrumpe la enfermedad, la persona empieza a tener afectividad superficial, inadecuada, desadaptada, ¿sí?
Decimos que tiene paratimias, es decir, tienes emociones distintas o nuevas. Neotimias son otros de los síntomas, en situaciones que se espera que el sujeto reaccione de cierta manera, vamos a decir una situación de la muerte de un ser querido, un funeral, vamos a pensar la persona puede estar a las carcajadas, riéndose, uno desde el espectador no sabe si llega a comprender o no lo que está ocurriendo, pues está como desconectado, como desvinculado emocionalmente, entonces las emociones eh, son diferentes a las esperadas para el momento. Hay una emoción desorganizada que se acompaña a un pensamiento desorganizado y puede también incluso un lenguaje incoherente o inapropiado, digamos, para las circunstancias, ¿sí? Su comportamiento también. Muchas veces son personas que nosotros podemos creer que son vagabundos o que no tienen a dónde ir o los podemos ver incluso como agresivos porque son inesperadas las conductas que vayan a tener. No siempre es que lo sean, pero esa es la sensación que generan el otro. Muchas veces son personas, insisto, que vemos que duermen en la calle, en las plazas, o incluso que les falta la ropa, semidesnudos, y que nos llegan a conectarse emocionalmente con el impacto emocional o afectivo que genera en el otro que la persona esté mostrando, por ejemplo, sus partes íntimas. Luego vamos a hablar un poquito de esto que se llama la esquizofrenia paranoide. Como ya les he nombrado cuando hablábamos de paranoia, la esquizofrenia paranoide se llama así porque es parecida a, es decir, parecida a la paranoia, comparten algunos puntos en común, pero no son propiamente lo mismo, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber de la esquizofrenia paranoide es que el principal sistema afectado se imaginarán que es el cognitivo o el del pensamiento. Ahí radica el eje de la cuestión. Y de eso se irradian las demás cuestiones. Decimos que tienen delirios no sistematizados, desordenados, disgregados, ilógicos. ¿Se acuerdan cuando veíamos paranoia? Yo les decía que el sujeto parte de datos erróneos, pero genera asociaciones lógicas. Acá el sujeto parte de datos erróneos y genera sensaciones ilógicas entre sí, ilógicas, incoherentes, disgregadas, que son fáciles de notar para el interlocutor de que algo, entre comillas, raro hay acá. ¿Sí? No entra, es difícil entrar en el juego de la persona con una esquizofrenia paranoide, ¿sí? Se puede acompañar de alucinaciones también, sí, pueden aparecer alucinaciones, no son tan frecuentes, pero pueden aparecer alucinaciones, sobre todo se dan en la esquizofrenia paranoide alucinaciones de tipo auditiva. ¿Sí? El sujeto dice que escucha voces que le dicen determinada cosa o que le han puesto un chip dentro de su mente que le manda ideas, que le envía mensajes, incluso pueden llegar a ser que se lastime a sí mismo, que le lastime a otros. ¿Sí? Hay casos incluso de homicidios de personas con esquizofrenia paranoide. Por supuesto que tenemos siempre algunos falsificadores de este tipo de cuestiones, pero también hay muchas personas con esta patología que han sentido un mandato superior, supremo, que ha indicado que hagan esto. El caso Schreber es un caso que ha sido muy discutido si era una paranoia o una esquizofrenia paranoide. Hay muchos autores que no están de acuerdo con Freud en que esto sea una paranoia y afirman que fue en realidad una esquizofrenia paranoide. Es para debatir. Me gustaría de hecho escucharlos a ustedes el día de mañana a ver qué opinan, si les parece que Schreber fue una paranoia o una esquizofrenia paranoide. Yo creo que es debatible ese caso. Y pueden aparecer también alucinaciones de tipo gustativas, olfativas y en mucho menor medida visuales. Pueden aparecer, pero son infrecuentes, vamos a decir. Y en cuarto lugar vamos a hablar de la esquizofrenia catatónica. La esquizofrenia catatónica tiene el principal sistema afectado, es el psicomotor o cognitivo motriz, en donde lo que está alterado es justamente los movimientos voluntarios. Hay ciertas alteraciones a nivel psíquico, donde puede haber, por ejemplo, conductas de negativismo, y el negativismo se da tanto a nivel cognitivo como a nivel físico del sujeto. El sujeto se posiciona de cierta manera como negándose a los demás. Esto puede ir desde ejemplos de lugares de hipercinesia, donde el sujeto puede pasar horas y horas haciendo cierto tipo de movimientos involuntarios, como yo les decía recién, hasta estar en una característica de un estupor y de perplejismo absoluto, con catalepsia. El sujeto no puede moverse y puede estar en ciertas posiciones por horas. ¿Sí? A veces tiene que ver con levantar los miembros superiores y quedan en una posición que incluso llega a contracturar y generar un montón de alteraciones a nivel físico en el sujeto, y están por horas en esa posición. Es una imagen, por ahí si quieren ver más
visualmente lo que es una catatonía, los insto a mirar la película Despertares con Robert De Niro, donde se ve un poquito en un hospital psiquiátrico, se ven algunos pacientes con catatonía, una película ya entrada en años, vamos a decir, pero es un clásico que representa como pocas lo que es la catatonía, ¿sí? Y el sujeto puede pasar, yo le decía, desde esos estados de catalepsia absoluta hasta estados de excitación intensa y no parar de moverse por horas, hasta llegar también nuevamente a graves problemas físicos, justamente por ese nivel de sobreexigencia al organismo. A estos 4 tipos de esquizofrenias que comparten los distintos autores, como ya les dije, lo que son las clasificaciones internacionales, el DSM-4 y la CIE-10, agregan 2. A uno la van a llamar esquizofrenia indiferenciada y a otro la van a llamar esquizofrenia residual. En este caso nosotros nos vamos a tener en los 4 grandes tipos exclusivamente para poder ser bien concisos, ¿no? Pero es importante que sepan que esto existe. Luego podemos hablar un poquito de la etiología. Yo ya les decía inicialmente un poco estas las causas desde lo psicológico. Ya hemos visto de las interpretaciones del psicoanálisis de la psicosis. Hemos visto de la fenomenología también un poco. Ya hemos hablado también un poco desde las explicaciones químicas, físicas y biológicas sobre alteraciones neurofuncionales, neuroanatómicas también de la esquizofrenia. Incluso hay algunas explicaciones de tipo con el biopsico, Kretschmer, por ahí lo habrán estudiado ya en filosofía o demás, dependiendo de algunas características físicas del sujeto y demás, se dice que el sujeto podría desarrollar tal o cual enfermedad, que actualmente son las que menos soporte científico tienen, pero es importante que las conozcan. Y lo último que es importante nombrar es que todos los tipos de esquizofrenia tienen distintos modos de inicio, ¿sí? Los 4 grandes modos de inicio de la esquizofrenia van a ser por una parte el lento y progresivo, por otra parte el agudo, el cíclico y el monosintomático. Lento y progresivo vamos a decir porque la enfermedad aparece de manera paulatina y se va instalando de a poquito, como de a sorbitos en la vida del sujeto, no aparece de golpe. Eso ocurre en el segundo tipo, que es el agudo. Irrumpe de golpe en la vida del sujeto y esto va como creciendo cada vez más, ¿sí? Son síntomas muy floridos, con mucho distanciamiento social del sujeto, con muchos delirios, muchas alucinaciones, muchos síntomas positivos, ¿sí? Luego está el modo de inicio cíclico, que es donde empieza por brotes, decimos, el sujeto empieza como con picos, con muchos síntomas, luego pareciera que se sanara, se curara, la familia cree que está mejor y luego nuevamente irrumpe el brote psicótico. Y el tercer tipo es el llamado monosintomático. El modo inicio monosintomático es cuando aparece con un solo síntoma, debuta la esquizofrenia. Por ejemplo, personas que se escapan de su casa, personas que venían teniendo una vida, entre comillas, vamos a decir, normal, y de un día para el otro se escapan de su casa y ahí irrumpió la enfermedad y la persona tiene una total desconexión, una pérdida del contacto con la realidad significativa, una desconexión con la realidad y a partir de ahí el sujeto nunca vuelve a ser la persona que era. Otras veces puede irrumpir incluso con un homicidio, ¿sí? Conductas, la persona con exhibicionismo, conductas de exhibicionismo que nunca ha tenido antes, de un momento a otro irrumpe con eso y a partir de ahí, esto que decíamos es una enfermedad endógena, que algo irrumpe en la vida del sujeto, la persona cambia. Estos son los 4 grandes tipos. La partecita que les queda para leer a ustedes, que no voy a desarrollar, es la parte ya descriptiva de cada uno de los síntomas, donde quiero que ustedes lean el texto. En Vigano y Fischer es muy importante, de los síntomas productivos y los síntomas deficitarios, ¿sí? Un poco ya les fui contando en todo lo que dije, van a encontrar en el texto lo que fui diciendo, pero les queda ese capítulo para que ustedes lo lean, lo profundicen y el jueves de esta misma semana, este jueves, les voy a presentar una nueva clase. Esta ya misma les subo a la plataforma y les voy a presentar una nueva clase profundizando el tema esquizofrenia y ahí terminaríamos, en estas 2 clases terminaríamos el tema esquizofrenia de esta semana. Bueno, chicos y chicas, espero haber sido clara. Intenté respetar esto que me pidieron de no extenderme demasiado, ¿no?, en las explicaciones. Son 2 videos, por si están viendo uno, les aclaro que hay un video anterior, son 2 videos aproximadamente cada uno uno de 20 minutos y el segundo de 15 minutos aproximadamente.
Les pido que los miren con detenimiento, que lo hagan tomando nota y que lean la bibliografía. Ninguna clase oral reemplaza a la bibliografía. Esto les dije siempre y les repito el día de hoy, ¿sí? Guíense a la hora de estudiar, a partir de lo que yo les fui diciendo, cuáles son los lugares en donde se tienen que detener. Les voy a habilitar un foro en la plataforma para que si surgen preguntas las puedan hacer por ahí y las podamos ir contestando progresivamente, ya que ya saben que en las próximas clases tenemos nuestro examen parcial. Les mando un beso a todos y a todas. Espero que estén bien. Les deseo una linda semana y estoy pendiente de ustedes.